Buen día, hoy comenzamos con la clase 3, manejo químico de plagas. Dentro del manejo de plaga disponemos de una serie de herramientas para el control. Estas incluyen métodos culturales, físicos, mecánicos, biológicos y químicos. El método químico es el más rápido, efectivo y relativamente más económico, por lo que su utilización es la más difundida. Sin embargo, para una correcta aplicación del método químico es necesario tener una serie de conocimientos que pasamos a ver. Todas las sustancias se desplazan entre los compartimientos ambientales, como ser el agua, el aire, el suelo o sedimento y la biota, y son objeto de partición ambiental. Las sustancias se desplazarán desde su punto de entrada en el ambiente hasta el compartimento ambiental en el cual tienen mayor afinidad. A partir de ahí, las sustancias pueden ser trasladadas nuevamente a otros compartimientos. Si bien el comportamiento del plaguicida depende de condiciones externas como ser la luz, la temperatura, la humedad o precipitación, la materia orgánica, como se verá más detallado más adelante, es fundamental el conocimiento de las características físico-químicas del producto que determinarán su distribución en la planta, en el suelo, el agua, la atmósfera y el resto de los componentes vivos del ambiente. Las principales constantes físicas que permiten reconocer una droga determinada, conocer las vías de degradación y el comportamiento de los plaguicidas son el punto de fusión, el grado de solubilidad en diferentes solventes, el punto de ebullición, la tensión de vapor, la constante de la ley de Henry, la constante de ionización, el coeficiente de partición, el coeficiente de distribución del plaguicida en el suelo y la materia orgánica y la estabilidad de la droga en un medio ácido, neutro o alcalino. La presión de vapor la podemos definir como la presión a la que a cada temperatura la fase líquida y vapor se encuentran en equilibrio dinámico o bien como la presión del estado de vapor en equilibrio con su fase líquida o gaseosa. Acá en el esquema tenemos tres recipientes líquidos. Si a ellos le ponemos una campana, acorde a la temperatura que haya, comenzará a vaporizar, es decir, las moléculas estarán pasando al estado de vapor. En el segundo caso, ya nos encontramos no tan solo con moléculas pasando al estado de vapor, sino también con vapor y con moléculas que están queriendo pasar al estado líquido, o sea, condensarse. En el tercer caso, encontramos ese equilibrio donde, de acuerdo a la temperatura, están las moléculas que pasan al estado de vaporización, las moléculas de vapor y las que se están condensando. Mientras más alta es la temperatura, la presión de vapor es mayor porque al elevarse la temperatura, la cantidad de moléculas que tienen la energía suficiente para escapar del líquido aumenta. Este conocimiento es importante para determinar la posibilidad de un producto fitosanitario de sufrir una transformación de su estado, pudiendo pasar a la atmósfera. Junto a la solubilidad del producto en agua, permite el cálculo de la constante de la ley de Henry, que determinará realmente la capacidad del producto de volatilizarse. Un producto que presenta mayor volatilidad tendrá a su vez menor residualidad. También es importante para productos con actividad insecticida. Acuérdense en que la penetración al estado de vapor por la vía de la inhalación constituye la puerta de entrada más rápida del producto al cuerpo del insecto. Entonces, cuando la velocidad de condensación se hace igual a la velocidad de vaporización, el líquido y el vapor están en un estado de equilibrio dinámico. La presión ejercida
por el vapor constante ha alcanzado el equilibrio dinámico y se conoce como presión de vapor de un líquido. La presión de vapor se mide en pascal o en milímetros de mercurio, presentando valores muy bajos, menores de 1 milímetro de mercurio. Podemos decir que productos con valores mayores de 10⁻⁴ de milímetros de mercurio son productos con tendencia a volatilizarse, aunque para mayor seguridad debería tenerse en cuenta la solubilidad en agua. Como equivalencia podemos decir que 1 milímetro de mercurio es aproximadamente 133 pascales. Como podemos observar en esta gráfica, tenemos para un mismo producto, el 2,4-D, con dos formulaciones distintas. Tenemos para un éster y para una salamina. Lo que se puede observar es que la presión de vapor del éster es inferior a la de la salamina. Ambas, con la posibilidad de deriva por el viento, es igual, pero cambia según sea su volatilización. Entonces, lo que podemos observar es que el éster tiene menor de 10⁻⁴ y la salamina tiene mayor. Por ende, tendría que la salamina tener mayor volatilización. Sin embargo, vamos a ver en la próxima, la solubilidad en agua. Se refiere a la cantidad de soluto por volumen en la fase acuosa. Se expresa en miligramos del producto por litro de agua, es decir, en partes por millón. Su determinación es importante para saber cómo formularemos el producto fitosanitario y también su comportamiento a una vez aplicado. El producto más soluble en agua presentará una mayor lixiviación en el suelo, menor capacidad de absorción y de adsorción a una molécula y también menor capacidad de volatilizarse. En el ejemplo que vimos del 2,4-D salamina, que tenía una mayor volatilidad, es más soluble en agua y presenta una menor volatilización que el éster, como podemos observar. Acá vemos el éster, que es 10⁻³ por debajo del umbral 10⁻⁴, la salamina 10⁻�7 mayor que el umbral, pero al relacionarlo con la solubilidad en agua, observamos que tiene una menor volatilización. Constante de la ley de Henry. Está dado por la razón entre la presión de vapor y la solubilidad en agua y explica la volatilidad de una sustancia. Representa la relación existente entre la población de moléculas entre dos fases, determinando la compatibilidad relativa del compuesto hasta el equilibrio entre la fase de vapor y la solución. Las unidades en que se mide son metros cúbicos pascal por mol, y cuando mayor es este valor, mayor será la probabilidad de pasar a la fase gaseosa, siendo menor la solubilidad del gas en el agua. Podemos tomar como valor de referencia 10⁻⁵ metros cúbicos pascal por mol. Es decir,
todo valor mayor a estas serán productos más volátiles. Este valor, y no la presión de vapor por sí sola, es un valor indicativo de la volatilidad del compuesto. Lo podemos ver en productos como el trifloxystrobin, fungicida del grupo de la estrovirulina. El mismo presenta una presión de vapor de 3,4 por 10 a la 6 pascales, valor lo suficientemente bajo para ser considerado un producto no volátil. Sin embargo, y debido a su muy baja solubilidad en agua, 0,61 partes por millón, presenta un valor de constante de Henry de 2,3 por 10 a la 3, lo que representa un producto volátil. Potencial de lixiviación. En numerosas ocasiones el producto fitosanitario llega al suelo, ya sea porque es su destino de aplicación, por ejemplo, en los casos de herbicidas aplicados en presiembra o en preemergencia, como los productos utilizados en tratamiento de hongos o insectos de suelo, o debido a que en aplicaciones foliares pueden caer entre el follaje y escurrir de las hojas, que es lo que se llama endoderiva. Estos productos fitosanitarios presuponen un riesgo para la calidad de los acuíferos subterráneos en las zonas agrícolas. Gustafsson, en 1989, calculó un indicador de contaminación potencial basado en la vida media, que es la persistencia del producto fitosanitario, y la absorción y solubilidad del producto, que es su movilidad. El indicador calculado por Gustafsson se denomina índice de Gus, puntuación de ubicuidad en aguas subterráneas, que se puede calcular con la siguiente fórmula. Gus es igual al logaritmo de T media por 4 menos logaritmo de KOC. La T media es la temperatura, es la vida media de la sustancia en el suelo en días, y el KOC es el coeficiente de partición de la sustancia entre el carbono orgánico del suelo y el agua, que luego veremos más detalladamente. Empíricamente se han determinado umbrales para el índice de Gus, que clasificaría a los productos fitosanitarios en un índice de Gus mayor a 2,8 en lixiviable, un Gus entre 2,8 y 1,8 intermedio y un Gus menor a 1,8 en no lixiviable. Constante de ionización. Como vimos anteriormente, los productos fitosanitarios son objetos de partición ambiental, por lo que esta constante también puede llamarse coeficiente de partición iónica. Para el mejor entendimiento de estos conceptos, recordaremos y veremos los conceptos de ácido y base de Arrhenius, Bronsted, Lowry y Lewis. Arrhenius investigó las propiedades conductoras de las disoluciones electrolíticas y en su teoría de la disociación electrolítica definió a los ácidos como sustancias químicas que contenían hidrógeno y que disueltas en agua producían una concentración de iones hidrógeno o protones mayor que la existente en agua pura, y una base como una sustancia que disuelta en agua producía un exceso de iones oxidrilo. Esto es así en soluciones acuosas. Sin embargo, si se trabaja con otros disolventes, hay compuestos que actúan como bases sin la presencia de oxidrilo. Por ello, Bronsted y Lowry decidieron y dicen que un ácido es un donador de protones, pues dona un ion hidrógeno, y una base es un receptor de protones. Para Lewis, un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par electrónico y una base es una sustancia capaz de donar un par electrónico. La constante de ionización puede ser referida
a un ácido Ka, A de ácido, o a una base Kb, B de base. Si a estos valores le sacamos el logaritmo, tendremos el pKa y el pKb. El pKa será la constante de disociación ácida del compuesto, donde, veremos en esta fórmula, el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración iónica sobre la concentración molecular. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en la fórmula, el pKa, definido como un compuesto a mayor pH, mayor será la ionización del compuesto. Si el pH es igual al pKa, el 50% del compuesto estará disociado y el otro 50% como molécula. De allí surge la teoría de la armadilla iónica, donde si el pKa de un producto fitosanitario o plaguicida es 5,5, en la parte externa de la célula se encontrará la mitad del compuesto como molécula, que por supuesto podrá atravesar la membrana celular. Al encontrarse en el interior con un pH mayor, por ejemplo 7, se disociará por completo, no pudiendo atravesar nuevamente la membrana celular, por lo que la única vía de transporte que le queda es el floema. La constante de ionización, en síntesis, dicho en un lenguaje cromañónico, usaré la sustancia más simple como es el agua, con su molécula y su disociación iónica. Puede ser sustancias acuosas u oleosas como los productos fitosanitarios. Como ustedes saben, el agua se disocia en un protón hidrógeno y un ion oxidrilo. Como molécula se disocia en iones, en los protones hidrógenos y los iones oxidrilo. Esto es representado en las raíces y en el suelo. En las raíces está la membrana celular y en su interior la célula, el floema, con un pH mayor que 7, mientras que en el suelo, en el exterior de la membrana celular, pH menores de 5,5. Como molécula, entra adentro de la célula, pero no puede salir porque al tener un pH de 7 se disocia y la única vía que tiene para ser traslocada es el floema. Coeficiente de partición. Es la característica físico-química que refleja cómo una molécula tiende a moverse en determinadas sustancias. Es un indicador de la hidrofobicidad del producto. Este coeficiente indica la relación de partición de una sustancia entre dos medios no miscibles, mostrando su capacidad de moverse tanto en un medio hídrico polar como en un medio lipofílico o apolar. Se mide con el KOW llamado coeficiente octanol-agua y dependiendo de su valor será su afinidad para alguno de los medios. Este coeficiente puede tomar valores muy altos, como es el caso de la lambda-cialotrina, como 10 millones, hasta valores muy bajos como 0,003, por lo que se considera el logaritmo del KOW. Los valores altos del logaritmo de KOW indicarán una afinidad por el medio apolar. Así, los piretroides podrán ingresar por la cutícula del insecto, como así también en la planta. El producto tiende a penetrar en esta última por difusión. Y si observamos el flujo difusivo, conocido como primera ley de Fick, donde el flujo difusivo es FD es igual a constante por el coeficiente de partición, por la temperatura, por la diferencia entre la concentración en el exterior respecto a la concentración del interior, dividido el radio de la molécula, la viscosidad del producto, el espesor de la cutícula y
la tortuosidad. Aquí observamos que cuando mayor sea el coeficiente de partición, mayor será la difusión del producto. Además, en la planta serán fuertemente retenidos por los lípidos, por lo que no podrá traslocarse, siendo entonces un producto de contacto. Si graficamos el coeficiente de partición en función de la constante de ionización de los productos, veremos lo siguiente. En este gráfico, que es muy importante, tenemos en el eje de la coordenada el pKa reflejando el pH y en el eje de las abscisas el logaritmo del octanol agua. Acá se puede observar el efecto del pKa y del KOW en el movimiento de plaguicida. Esto está adaptado por Witt-C. Como veremos en la gráfica anterior, los productos que posean un logaritmo del KOW mayor a 4 serán productos de contacto. Aquellos con un valor menor podrán solo traslocarse por xilema, ya que aún son demasiado lipofílicos, y en el floema serían retenidos por el material lipídico del mismo. En estos valores, con un pKa bajo, penetrarán la membrana celular y al ionizarse en el interior de la célula no podrán atravesar nuevamente la membrana, siendo únicamente traslocables por floema. Con valores menores podrán ser conducidos tanto por xilema como por floema. Coeficiente de distribución del plaguicida en el suelo y la materia orgánica. Dentro de la partición ambiental es muy importante en cómo se distribuye el plaguicida entre la fase acuosa del suelo y la fase sólida del mismo. Así, el KD es la absorción por parte de las arcillas y el KOC por la materia orgánica. Este coeficiente describe el comportamiento y movimiento potencial del plaguicida en las aguas subterráneas, sedimento y suelo. Recordemos lo visto previamente. Este índice interviene en la fórmula del potencial de lixiviación. Cuando mayor sea su valor, menor será su ubicuidad en las aguas subterráneas. Según sea la fuerza de absorción, podemos clasificar a los productos en muy fuertes, mayor de 5000, fuerte, entre 600 y 5000, moderado, entre 100 y 600, y débil, menor de 100. Finalmente, veremos estabilidad y punto de fusión y ebullición. La estabilidad es otra constante físico-química de importancia para conocer el comportamiento en distintos medios. Los insecticidas, por ejemplo, derivados del ácido fosfórico, son muy susceptibles a la hidrólisis alcalina. El fungicida Captan a un pH de 9 tiene una vida media de 12 minutos y a pH 7 de 8 horas y a un pH 5 de 37 horas. El punto de ebullición y fusión. La primera de estas propiedades nos dará una idea de la pureza del ingrediente activo. Sustancias que presenten un punto de fusión único nos indicará que se trata de un producto puro. Cuando el producto pasa de su fase líquida a sólida en un rango de temperatura, punto de fusión pastoso, significa que posee impureza o bien distintos isómeros. El punto de ebullición nos da una idea de la estabilidad térmica del ingrediente activo.